de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Buenos Aires, coordinadora de la Red Latinoamericana de Pensamiento Ambiental, postdoctorada en Antropología de Espacio y Territorio con investigación sobre estéticas ambientales de la Universidad de Barcelona, España, doctorada en Filosofía de la Educación en la Universidad Estatal de Campinas, Brasil, magíster en Filosofía Moderna de la Universidad Nacional de Colombia, licenciada en Filosofía y Humanidades de la Universidad Santo Tomás de Bogotá y tiene estudios de música en la Universidad de Cádiz. Es un honor para la Universidad de La Salle tenerte acá. Bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme en cuenta para ese bello proyecto que me contaban Paula, Carlos Gustavo, todos. Es un proyecto hermoso que busca darle mucha fuerza a la educación media en esta ciudad de Bogotá, y yo creo que son proyectos también a un nivel mucho más nacional. Entonces, pues yo elaboré para ustedes con todo nuestro afecto y cariño, elaboré pues una reflexión un tanto filosófica a partir de lo que hemos venido trabajando con el Grupo de Pensamiento Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Quiero decirles a los profesores que no han estudiado biología ni ciencias naturales que no voy a hablar de eso. Quiero decir a los profesores de matemáticas que tampoco voy a hablar de matemáticas. Quiero decirles que voy a hablar sobre la educación, no solo sobre la educación ambiental, sino sobre la urgencia de una reforma, de una transformación profunda de nuestra educación. Y nosotros como maestros, yo también soy maestra, nosotros como maestros tenemos esa misión, y creo que es una misión impostergable, es una misión que tenemos que hacerla, que comenzar a cumplirla ya. Yo sé que muchos de ustedes la han comenzado a cumplir desde hace mucho tiempo. Sé de la vocación y del afecto que tenemos por lo que hacemos. Entonces yo parto precisamente de ese amor que nosotros los maestros tenemos por lo que hacemos y por esta labor tan bella que es construir pensamiento con nuestros estudiantes y pues procurar en esa construcción de pensamiento proponer ante todo maneras de habitar esta tierra más amables, más afectuosas con la tierra, más afectuosas con los otros seres humanos, con las otras culturas. Entonces he titulado esta conferencia ¿Para qué poetas en tiempos de devastación? Mi formación filosófica de alguna manera va a estar aquí presente, no puedo renunciar a ella, pero también la cuestión poética. Ese ¿para qué poetas en tiempos de devastación? Es como parafraseando un verso muy hermoso de Friedrich Hölderlin, que en su elegía Pan y Vino tiene ese versito hermoso por allá por 1797. Hölderlin está escribiendo en tiempo ya de una crisis muy profunda, está diciendo ¿para qué poetas en tiempos de penuria? Entonces, parafraseando a Hölderlin, he titulado esta conferencia ¿Para qué poetas en tiempos de devastación? Urgencia de una ambientalización de la educación en clave de un reencantamiento del mundo. Entonces estamos en este momento en esa tensión fuerte, en ese borde de abismo, como vamos a ver más adelante. La crisis ambiental expresará entonces el ocaso de una civilización, la occidental, que constituyó las bases de una cultura, la moderna, donde las relaciones entre el ser humano y la naturaleza son relaciones de control, cuantificación, dominación, explotación y devastación. Ese es el problema en el que estamos. Estamos educando desde que recibimos los niños pequeños hasta los doctorados y postdoctorados. La educación está más enfocada a explotar la tierra y a devastarla y a explotarnos a nosotros mismos que a construir una manera de habitar la tierra donde vivamos bien y seamos felices. El control y la cuantificación comienzan en los albores del Renacimiento europeo con la matematización del mundo y la creación de instrumentos para controlar y medir la naturaleza y el universo. El pintor Alberto Durero
nos encanta, es un grabadista italiano del siglo XVI, del Renacimiento, de lo que se llama el Quinquecento. Este grabadista pintó este portillo en el año 1525, nos encanta, porque nos muestra ya lo que va a ser el proyecto de la Europa que va a tener esa pretensión de mundialización, y es la posibilidad de meterlo todo en cuadrícula. El portillo es esa cuadrícula que como que divide el grabado en dos partes. Hacia el lado derecho está un autorretrato de Durero mirando a través de un instrumento técnico el mundo que está hacia su izquierda. Miren que ya hay una separación, una cierta separación entre el que mira y lo que es mirado, y al lado izquierdo entonces tenemos el mundo, la naturaleza expresada en la mujer en actitud voluptuosa, en actitud muy sensual, para mostrar primero cómo la copia que él está haciendo sobre esa hoja cuadriculada, que hoy sería un cuadro Excel, porque ahora todo lo tenemos que meter en Excel, y si no, no es verdadero todo, ¿sí? Pero esto es en el siglo XVI, entonces en esa época pues todavía no había ni rastros de esto, pero lo que está haciendo Durero es copiando ese mundo de la izquierda, tratando de meterlo en la cuadrícula, tratando de encajonarlo, tratando de datificarlo, tratando de cuantificarlo. En este grabado ya está presente el sujeto cognoscente que dominará el mundo a través de la tecnociencia. Y indudablemente ese va a ser como el proyecto fundamental que se va a desplegar desde ese momento en adelante. Ese proyecto de una matematización del mundo es el proyecto de una matematización del universo y de la posibilidad de una dominación del universo y de la Tierra a través de los instrumentos matemáticos, de los instrumentos geométricos, y posteriormente ya en el siglo XVII y XVIII de los instrumentos mucho más elaborados, de lo que ya se va a configurar como tecnología. Durero expresa entonces la escisión hombre-naturaleza, el control y la dominación del hombre sobre la naturaleza. La escisión se fragua desde los albores de la civilización occidental vía dos geografías, la mesopotámica y la mediterránea. De la Mesopotamia, que significa tierra entre dos aguas, recuerden la medialuna de las tierras fértiles que está entre el río Tigris y el río Éufrates, que es la cuna de todo el judaísmo y el cristianismo. Occidente recibe las bases judeocristianas que evidentemente proponen la urgencia de un retornar al paraíso a través de la negación del cuerpo y de la tierra. Del Mediterráneo, que significa mar entre dos tierras, el mar Mediterráneo está entre Europa y África, especialmente la Grecia clásica. Occidente recibe las bases filosóficas de Platón, Aristóteles, todos lo sabemos, aunque no hayamos leído a Platón, somos platónicos, y aunque no hayamos leído a Aristóteles, muchos de nosotros, porque no nos tocó, no estudiamos filosofía, pero muchos de nosotros, aunque no hayamos leído a Aristóteles, la estructura de pensamiento y nuestras formas de nombrar las cosas siguen la lógica aristotélica. El control y la dominación son efectos de esa escisión entre ser humano y naturaleza, y se expresan de manera contundente con la matematización del mundo a partir de Kepler, Copérnico y Galileo durante los siglos XVI y XVII. Hay otros grandes e importantísimos filósofos, físicos, matemáticos, astrónomos, que igualmente van a ser los que van a inaugurar esto que se llama la modernidad. En el siglo XVII René Descartes construirá únicamente ese sujeto cognoscente y esa naturaleza objeto de su obra El discurso del método. La frase cogito ergo sum, todos sabemos que significa pienso luego existo, sentará las bases de la epistemología moderna, y el sujeto, constituido según Descartes por la sustancia pensante, tendrá una tarea fundamental: darle existencia al mundo, que obviamente es un mundo objeto, constituido, según el mismo Descartes, por otro tipo de sustancia, la extensa, es decir, aquella que puede medirse. Hasta aquí dos cosas: el mundo del sujeto, que es el mundo del que observa, que es el mundo del que está fuera de la naturaleza,
y el mundo del objeto, que sería el mundo observado, el mundo conocido, el mundo cuantificado, el mundo que bota datos al mundo del sujeto. Y esa, digamos, va a ser también como ese gran paradigma en el cual se configurará toda la epistemología moderna y todas las teorías del conocimiento que hemos estudiado en nuestras universidades, en nuestras carreras ya de orden superior. Hemos estudiado una epistemología que nos dice que existe un sujeto que conoce y un mundo que es objetivo y que debe ser conocido y expresado de manera precisa, de manera clara, de manera distinta. Bueno, pues la propuesta que traigo hoy es mover los cimientos de esas concepciones de conocimiento y la propuesta de una transformación, de un paso a otras concepciones de conocimiento, donde ya no nos vamos a pensar como un sujeto que mira el mundo objetivo, sino que vamos a comenzar a pensarnos como pertenecientes a la naturaleza. Vamos a pensar el mundo no como un objeto, sino como una gran cantidad de procesos que están conectados entre sí, como llama Edgar Morin y todos los más importantes pensadores, filósofos, físicos, matemáticos, lo que llamaríamos las teorías de la complejidad, el pensamiento complejo, y la posibilidad, por tanto, de pensar que nosotros podemos transformar el mundo, transformar la realidad, porque la realidad no está por fuera de nosotros, sino que nosotros construimos realidad, y los maestros construimos realidad de una manera permanente. Por eso tenemos la posibilidad de transformar la realidad, porque la realidad no es una cosa objetiva, sino la realidad es una cosa que construimos. Entonces, en esa perspectiva, toda la posibilidad y la potencia que tenemos de transformar y de construir nuevas realidades. Así, todo el conocimiento occidental validado por Europa tendría, ya estamos hablando del siglo XVII, como base la estructura epistemológica sujeto-objeto, donde el sujeto dice, predica, explica, despliega, conoce el objeto. Esta manera de conocer, apoyada por la burguesía europea, tenía y sigue teniendo una meta: controlar y dominar la naturaleza para poderla explotar, y en eso seguimos. El proyecto moderno comenzó su despliegue gracias a la revolución filosófica, la revolución francesa y la revolución industrial. La revolución filosófica comenzó con la propuesta epistemológica cartesiana que acabo de nombrar, que permitió la revolución industrial, donde el sujeto cognoscente se dedicó a construir un conocimiento que fuera útil a la sociedad burguesa de ese momento, cuya idea de libertad consistía nada menos y nada más que en romper lazos con la naturaleza. Y la manera de romper dichos lazos era utilizando la luz de la razón libre de cualquier determinación. La educación se convertiría en el vehículo por excelencia para tal fin, según pudo llevarse a cabo gracias a un desencantamiento del mundo vía reducción de la tierra, la naturaleza, la vida y en ella la humana a objeto medible, estadístico, dato, y con la revolución industrial y el nacimiento de las ciencias de la administración a mercancía y a negocio. ¿Qué respeto merece la tierra reducida a mercancía? La devastación y desolación de la tierra son acontecimientos del siglo XX. Su inexorabilidad es tal que la crisis civilizatoria, ambiental, la que estamos viviendo, que no se reduce al acabamiento de recursos y esas cosas, sino la crisis de humanidad, la crisis civilizatoria, la crisis de la vida, no solo de la vida humana, sino de las estructuras más profundas de la vida. ¿Sí? En este momento, esa crisis, ¿sí?, se ha convertido en aquello de lo que todo el mundo habla. Se habla de ello en diferentes tonalidades, desde diferentes perspectivas. Se habla, por ejemplo, de la necesidad de una educación ambiental que desafortunadamente no ha podido pasar de ser una actividad extraclase y absolutamente trivial. La crisis crece y, como diría el filósofo Friedrich Nietzsche, comillas, el desierto está creciendo, hay de aquel que construye desiertos, cierro comillas. Entonces, ¿qué hacer? Necesitamos desencantarnos del mundo moderno y de su gran hermano gemelo, el desarrollo.
Dos artistas, el fotógrafo brasileño Sebastião Salgado y el fotógrafo canadiense Edward Burtynsky, se encargarán a través de sus paisajes fotográficos de desencantarnos del desarrollo y sus hermanas gemelas también la explotación, devastación, desolación de la tierra. La educación moderna en todos sus niveles ha sido fundamental para realizar esta triada. Por ello, la educación ambiental no puede seguir siendo un capítulo de la educación en general, un mero proyecto. Es urgente, como dirá Edgar Morin, una ambientalización de la educación, una reforma del pensamiento en el desencantamiento del mundo mecanicista, precisado, matemáticamente lineal, sumatoria de partes. Augusto Ángel, nuestro maestro, el que crea el Grupo de Pensamiento Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, no para cuidar los recursos naturales, sino para transformar toda la estructura de derechos de la universidad volcados sobre la explotación de la tierra, hablará de una transformación de los símbolos de la cultura, los lenguajes, los mitos, maneras de conocernos y manera como conocemos y como habitamos esta tierra. Michel Serres propondrá un cambio de dirección de la civilización que ha creado semejante crisis. Nosotros proponemos un reencantamiento del mundo en clave de una educación en el florecimiento de la vida, pero aún seguimos educando para el desarrollo científico y tecnológico, para el éxito empresarial, para el desarrollo sostenible y sustentable, que, perdón, no es otra cosa que la sostenibilidad y sustentabilidad del desarrollo, pero para nada en un cuidado y respeto por la vida. En nuestra propuesta de reencantamiento del mundo, que es esta obra, que también pues la traje en PDF por si alguien quiere tenerla, la pregunta ¿para qué poetas en tiempos de devastación? Tiene una profunda resonancia con el poema del poeta Hölderlin, Pan y Vino, escrito a finales del siglo XVIII. ¿Y para qué poetas en tiempos de penuria? Vamos a empezar a ver fotografías, sea Sebastião Salgado, el fotógrafo brasileño, maravilloso fotógrafo, que ha tenido unos proyectos extraordinarios, que muestra lo que ha significado el desarrollo, lo que ha significado la crisis civilizatoria en la que estamos, y el otro gran fotógrafo es Edward Burtynsky, el canadiense, que se ha dedicado a tomar fotografías de lo que llaman los paisajes industriales. ¿Qué significa tiempos de penuria? ¿A qué tiempo se refiere Hölderlin cuando en su elegía habla de tiempos de penuria? Hoy apenas si entendemos la pregunta, ¿cómo podríamos entonces entender la respuesta que da Hölderlin? La pregunta del poeta en los albores del siglo XIX interrogaba aquello que apenas comenzaba. ¿Cómo serían los tiempos en los cuales lo sagrado no estaría entre los seres humanos, sino más bien estaría entre nosotros, los seres humanos, el cálculo del mundo, el develamiento de todos los misterios de la tierra, el olvido de la tierra como madre y como natal? Hoy, en los albores del siglo XXI, el tiempo de penuria es el tiempo que se dirige hacia el borde del abismo, hacia el que por estar más abajo algo se precipita. Estamos en un borde abismal y no queremos darnos cuenta de eso. Naciones Unidas no se quiere dar cuenta de eso. En las conferencias mundiales sobre educación, sobre problemas climáticos o sobre los temas que deberían estar en este momento puestos en el lugar clave de discusión, siempre eso se deja para después, para dentro de 5 años, para dentro de 20 años. No se toman decisiones ya, porque las multinacionales y los grandes consorcios del primer mundo no van a tomar la decisión. Ellos no van a tomar la decisión porque ellos están absolutamente felices, ¿sí?, con la explotación y con la devastación que estamos haciendo de la tierra y de la vida. Pero nosotros como profesores sí podemos
propiciar transformaciones y cambios. En lo que sigue, entenderemos, sin embargo, ese de abismo, de la palabra abismo que viene del alemán Abgrund, como la ausencia total de fundamento. El fundamento es el suelo para un arraigo y una permanencia. La era a la que le falta el fundamento está suspendida sobre el abismo. Esta era nuestra de los tiempos de Lemuria. Ante la pérdida de ese suelo, de la tierra, de la madre, como lo que pertenece, el poema de Hilderlin, lo que permanece, lo fundan los poetas, de nuevo, lo que permanece lo fundan los poetas, un signo de interrogación ante la época de la desacralización de la tierra para someterla al desarrollo, nos hace estremecer. ¿Cómo podemos siquiera pensar? Miren, por ejemplo, está esto que ha hecho la Vale, una de las multinacionales del extractivismo minero más poderosas en América Latina. ¿Cómo podemos siquiera pensar que la tierra pueda permanecer como fundamento poético de toda permanencia si el signo inconfundible del presente es precisamente el cálculo de una tierra expuesta a la avidez del capital? ¿Cómo ha podido ser posible que podamos hoy pensar en la permanencia de la tierra, no del hombre sobre la tierra, sino de la tierra misma y en ella, hecho de ella, amado por ella, creado por ella, el hombre, la cultura? Sin duda, estamos habitando, esta es otra fotografía brutal de Bukinski, sin duda estamos habitando una tierra desolada. El abismo se agiganta y nos atrae sin pausa. Gritos silenciosos de la tierra, bocas inmensas que se abren para que sus entrañas sean arrancadas sin dejar rastro. La devastación es abismal y enigmática. Es la noche del abismo insondable, donde el llanto de la vida, el dolor de la vida, la tristeza de la vida no cesan. Los hombres, como la tierra de la que estamos hechos, no cesan de trabajar eficientemente para devastar y devastarse. ¿Qué nos queda luego de haber perdido la tierra que nos vio nacer? Esto es en Serra Pelada, una mina de oro en Brasil, son en años 80, 1980, 70.000 hombres esclavizados, sacando oro, la tierra esclavizada, los humanos esclavizados. Lo que le hagamos a la tierra si lo hacemos a los hijos de la tierra, decía alguna vez el jefe civil al presidente de los Estados Unidos ante la devastación y la desolación de la tierra arrasada. ¿Qué pasa con los hombres que como tierra y en el suelo sin fundamento son devastados por devastar sin saber que devastan la tierra de sus afectos? La colonización implicó devastación de la vida. La neocolonización ha sido posible en estos tiempos de penuria gracias al espejo del desarrollo que implica a su vez explotación, devastación de la naturaleza y desolación de las culturas. Con Arturo Escobar y con varios pensadores latinoamericanos hemos llegado como a una especie de afirmación un tanto dolorosa, y es que el desarrollo es como ese espejito con el cual los españoles comenzaron a engañar a nuestros pueblos indígenas cuando llegaron a América hace 500 años. El desarrollo es ahora ese espejito. Nosotros nos miramos en ese espejo y creemos que somos ellos, creemos que podemos llegar a ser como ellos, como decía Eduardo Galeano. Pero indudablemente el desarrollo es como el escorpión. Llega un momento en que se mata con su propio claro, ¿por qué? Porque es que el desarrollo tiene dos cabezas. Es de una gran complejidad, pero tiene dos cabezas. Una cabeza, la de la ostentación, la acumulación, el despilfarro, la locura de la acumulación del capital. La otra,
la de la miseria, la de la devastación, no la de la pobreza, la de la miseria, la devastación, la desolación. Entonces, el desarrollo no lo podemos pensar de una manera lineal, tenemos que pensarlo en la complejidad de que si el desarrollo implica una sobreabundancia y un despilfarro de unos pocos, es porque del otro lado hay una miserabilización de la tierra y de los seres humanos en ella y con ella y de ella de una gran profundidad. Es decir, cuando sobra demasiado es porque de otro lado falta demasiado. Dos lenguajes han entrado en conflicto profundo: el lenguaje del hombre dominador y devastador de la tierra y la lengua de la tierra. Aquí, cuando nosotros decimos lengua de la tierra, nos estamos refiriendo a todo el concepto de la geopoética creada por Kenneth White, que es un investigador, filósofo, literato, que comienza a hablar como en la literatura, como en muchos de las maneras como en la novela, la literatura, la filosofía, ¿sí? Se hace urgente y cada vez más es explícita una manera distinta de nombrar la tierra, de nombrar la naturaleza, de nombrar la vida. Geopoética también significa escritura sobre la tierra, y esa escritura que nosotros los humanos hacemos con la cultura sobre la tierra. La geopoética es un poco otra manera de pensarse de la geografía. La geografía es la primera escritura, la geografía de la tierra escribiéndose a sí misma. Geo es tierra, grafos es escritura. La geopoética es una segunda geografía, pero ya es la manera como los seres humanos construyen cultura con la tierra, en la tierra, desde la tierra y sobre la tierra. Nosotros no estamos escuchando la lengua de la tierra, nosotros estamos tapándonos los oídos, estamos buscando siempre argumentos para decir eso no se puede, no nos podemos salir de ahí, tenemos que seguir en este camino de la devastación, ya no es posible cambiar. Pero también sabemos que muchas culturas y muchas civilizaciones han tenido que transformarse y cambiar, y ha sido posible una transformación. Si fue posible el cambio o la concepción del mundo que hizo Galileo Galilei, la gran revolución que hizo Galilei, ¿por qué no va a ser posible una transformación que nosotros también hagamos? ¿Sí? Para cambiar, como dice Michel Serres, el rumbo de esta gran nave. Michel Serres se refiere a esa cultura como una nave, ¿sí? Que va a 28 nudos de velocidad, porque él es navegante, va a 28 nudos de velocidad y el capitán ve un iceberg. Entonces Serres pregunta, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Solamente disminuir la velocidad. Él dice, eso es desarrollo sostenible. O cambiar la dirección, eso sería una transformación profunda de la cultura. Y por supuesto nosotros, que no estamos locos, decimos, cambiamos la dirección porque no nos vamos a estrellar. Así disminuyamos la velocidad, nos vamos a estrellar. De pronto el golpe no es tan fuerte, es un poquito más demorado, pero nos vamos a estrellar. Entonces lo que hace una civilización es que tiene que cambiar sus sentidos, tiene que cambiar sus imaginarios, y nosotros como maestros tenemos en las manos esa posibilidad. La colonización vivida en nuestras tierras implicó la imposición de un lenguaje de dominio sobre una lengua de la tierra que comprendíamos ancestralmente en sus ritmos, sintonías, armonías, transformaciones, metamorfosis, lentitudes y silencios. Así pasamos de ser cultores de la tierra a ser explotadores y explotados de una tierra que dejó de ser afectivamente nuestra para ser políticamente de Europa, y eso es toda la época de la colonia. Desde ese doloroso instante creímos que deberíamos ser como Europa, desde los tiempos del descubrimiento, entre comillas. Enrique Dussel va a hablar de un encubrimiento. Dejamos de ser nosotros gente de tierra y de la tierra para estar en contra de la tierra como ellos. Pero ¿qué debe mostrar el hombre? Su pertenencia a la tierra,
su pertenencia a la tierra. Esta pertenencia consiste en que el hombre es el heredero y aprendiz de todas las cosas, pero estas están en conflicto. Estas son plantaciones de canola en el sur de California. Y este conflicto implica la miserabilización humana, miserabilización de las demás especies, la miseria de la tierra, el hambre, la desnutrición, no solo humana, sino de todas las redes tróficas que hay en el planeta. Porque no podemos seguir siendo antropocentristas, no podemos seguir pensando que el ser humano está colocado en un pedestal, simplemente porque somos diferentes. Todas las especies son diferentes y las diferencias de ninguna manera tienen que permitir las inequidades, las desigualdades o las exclusiones. Este conflicto implica la miseria. Por ello, otra manera de preguntar sobre el ser del poeta en tiempos de miseria, en tiempos de penuria, en tiempos de escasez, es: ¿para qué poetas en tiempos de devastación? La devastación de la tierra es la miseria de la miseria, porque devastar deja a la tierra sin vástagos. Eso significa devastar, dejar a la tierra sin vástagos. Y eso, por ejemplo, es lo que está haciendo Monsanto y las grandes multinacionales de las semillas, de los alimentos. Ellos están apropiándose e incluso están patentando las estructuras de la vida esenciales creadas por la naturaleza, y ahora resulta que pasan a ser de propiedad de Monsanto. Y esto es terrible. Nosotros estamos perdiendo nada menos y nada más que los mismos vástagos de la vida. Eso se llama devastación. Sobre la tierra devastada, el humano habita sin tierra natal, sin un suelo que le dé fundamento a su existencia. En la tierra devastada habitamos mendigando tierra nutricia. La tierra madre muere así. Todo cuanto existe en el nutrirse de la tierra, en el nutrir la vida, desaparece. Las cepas fundamentales de la vida ya no podrán generar de nuevo el nutrir, que es la relación filial, afectiva y creadora con la tierra. De nuevo, el desierto está creciendo, hay de aquel que construye desiertos. Estos son los 70.000 garimpeiros, los 70.000 hombres que trabajaron en la mina de Serra Pelada, devastando y devastándose a sí mismos y siendo devastados, porque obviamente las ganancias se las llevaba, por supuesto, la valle. Y en el desierto creado por la mano del colonizador, ¿qué puede florecer? La miseria se extiende, la miseria de la tierra, del hombre tierra, de los cuerpos tierra, se ha profundizado. La devastación y la miseria son hermanas. La miseria no consiste en índices del PIB ni en medidas del PNUD, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La miseria consiste en la pérdida de la tierra natal. Por ello, la pregunta: ¿para qué poetas en tiempos de devastación?, entra en consonancia con la pregunta: ¿para qué poetas en tiempos de miseria? ¿Y qué son los tiempos de miseria? La época de la noche del mundo es el tiempo de penuria, porque efectivamente cada vez se torna más indigente. De hecho, es tan pobre que ya no es capaz de sentir la falta de Dios, lo sagrado, como una falta. Pero ¿no es acaso la tierra natal la casa del ser? ¿No es su lengua la lengua de la divinidad sagrada? ¿No está acaso el cielo conectado con la tierra, los divinos con los humanos, en eso que Martin Heidegger llamaba la cuaternidad? ¿Y no es la cuaternidad ese lugar donde acontece la epifanía? ¿Qué es la epifanía sino el conocimiento de lo divino, lo sagrado, la tierra? El habitar poético solo es posible como epifanía. El Dios inmanente de Heidegger es el Dios naturaleza de Hölderlin. No porque los dos sean panteístas, sino porque la poesía de Hölderlin, como esencia de la poesía, revela la presencia de lo divino, sagrado, en la naturaleza. ¿Para qué poetas en tiempos de miseria? Es al mismo tiempo una pregunta y una profecía. La falta de Dios es la falta de la tierra como lugar de nacimiento,
como casa, como oikos. Y lo más grave de este tiempo no es la pérdida de Dios, es decir, la pérdida de la naturaleza como sagrada. Ese Dios es con minúscula y no tiene que ver con religiones, sino la ausencia del sentimiento de falta de esa falta. Así, el abismo que habitamos en esta época, donde todo está condenado a crecer como desierto, se llena de pérdidas. La ausencia de un trato considerado con la naturaleza, con la vida, con las cosas que se crean, con la naturaleza generosa, inmediatamente desde que se crean ya son basura. Recordemos que la basura es fundamental en el capitalismo, porque para que haya consumo tiene que haber producción, para que haya producción tiene que haber necesidad. Entonces las cosas no pueden durar, tienen necesariamente que convertirse rápidamente en basura. Por eso todo proyecto de cuidado de la naturaleza desde el capitalismo no pasa de ser una mascarita verde, como una especie de pinturita verde, ¿cierto? Un disfraz que se pone el capitalismo para decir que está respetando la vida. Pero no es así, desafortunadamente no es así. La miseria de la tierra y de todo lo vivo se produce en el despilfarro de la tierra y todo cuanto existe en ella. Al mismo tiempo, la otra cara de la miseria es el despilfarro, así como la otra cara del desarrollo es la devastación. Es una fotografía de Putinsky. Estos son los famosos paisajes industriales. ¿Dónde está la educación? ¿A qué se dedicaban estos tiempos de penuria y devastación de la vida en su densidad y estructura profunda? ¿Por qué su silencio ante la devastación? ¿Por qué se evade el dolor y el sufrimiento de la vida y de lo vivo? El imperativo de la sostenibilidad del desarrollo en la vez que lo nombra desarrollo sostenible ha colocado la mayoría de los procesos educativos a servicio de la industrialización de la vida. La actividad que realizan multinacionales que mercadean con la vida, como Monsanto, aquí tenemos el logo de Monsanto y los lemas de Monsanto, multinacional que ha venido apropiándose de las cepas fundamentales de la vida vegetal, configurando a partir de palabras como compromiso, imaginación, cooperación, innovación, rapidez, un capitalismo biológico absolutamente antiambiental. Muestran que el poder del mercado absorbe casi todos los intentos por defender la vida. Y repito, no me refiero solo a la vida humana, sino al tejido denso de la vida, donde la vida humana es un hilo de ese tejido. Las multinacionales de alimentos, minería, industria, automotriz son aquellas que financian gran parte de la investigación que hacen los grupos de investigación de nuestras universidades. Sin embargo, por fortuna, y a pesar de esta absorción de este poderoso espejo atractor del desarrollo, que todos los días inventan maneras otras de habitar la tierra en cabe de reexistir, existen sobre el planeta comunidades de resistencia, como ustedes, como nosotros, que todos los días inventamos maneras otras de habitar la tierra en cabe de reexistir y de un florecimiento de la vida en la tensión estético-política que permite ser y pensar con la tierra, que es el nombre del último libro de Arturo Escobar. Ambientalización de la educación en clave del florecimiento de la vida, un devenir del pensamiento ambiental sur. Mientras la devastación y el despilfarro de la tierra, naturaleza, vida no cesa, principalmente por la ambición de las multinacionales energéticas, de alimentos, de cepas biológicas, de aparatos electrónicos, de miles de mercancías que se producen sin parar, día y noche, sin parar. Y la bulimia consumista de una pequeña parte de la población humana, las voces de Augusto Ángel, Enrique Lev, las voces de las comunidades UBA, de los coquis, aquí están los UBAs, acá están los coquis, los quechuas, los lacotas,
bueno, todos nuestros pueblos originarios que no han muerto afortunadamente, que están vivos, a pesar de que muchos de nosotros hablemos de ellos como si hubieran pasado por aquí y ya se hubieran ido. Eran, los coquis eran, los uvas eran, los cunas eran mentiras. Afortunadamente hay una muy buena población de pueblos originarios que nos están diciendo cosas, nos están invitando a pensar de otra manera. Pero claro, nosotros, obnubilados por todo el espejito del desarrollo, ¿sí?, pensamos que ellos son retrasados, primitivos, claro, porque no están occidentalizados. Como nosotros estamos absolutamente colonizados por Occidente, pues nuestra manera de pensar no admite otra, porque creemos que nosotros somos la cultura, somos el modelo económico, somos el ejemplo a seguir. Pero estos pueblos originarios de muchos otros se levantan cada vez más fuertes, más sabios, para cantar en la tierra a la vida. El sur no como punto cardinal, sino como geografía poética, como manera de ser, estar y habitar otras. El sur que imaginó este pintor maravilloso uruguayo que yo quiero mucho, se llama Joaquín Torres García, hizo este cuadro en 1943, me parece maravilloso, se llama América Invertida, porque es otra manera de pensarnos, otra manera de pensar. Ya en ese momento ellos estaban proponiendo pensarnos desde el sur. Y miren que nosotros les decimos a nuestros estudiantes: usted no tiene un norte, tenga un norte. ¿Sí? Usted está desviado, tiene que tener un norte. La propuesta nuestra es decir, ¿por qué no empezamos a construir un sur y a tener un sur? Esta propuesta nos proponemos como lugar del cual emerge un geopensamiento diverso, el sur, singular y metamórfico, el sur. Ante la globalización que implica la homogenización de la vida, la hermosa afirmación de Augusto Ángeles, la vida, si no florece en poesía, no vale la pena, nos recuerda a un pensador hermoso del romanticismo inglés, Maurice Maeterlinck, que por allá a mitad del siglo XIX se detenía a observar, era abogado, pero él se detenía a observar cómo florecían las plantas y empezó a comprender cómo el proceso de florecer, en el momento en que la planta florece, la planta está en su mayor potencia de vida. Todo se prepara para el florecimiento, porque de la flor saldrá el fruto y del fruto la semilla. O sea, el momento del florecimiento es un momento de creación sagrado, profundamente maravilloso. Y Maurice Maeterlinck, en ese librito que se consigue por la red, nuestro querido pensador ambiental Gustavo Wilches Chaus hizo una traducción muy bonita, se llama La inteligencia de las flores. En ese libro, Maurice Maeterlinck entonces nos muestra qué es eso del florecimiento. Y a mí me parece muy bello detenernos, profesores de matemáticas, de español, de literatura, de filosofía, de ciencias naturales, de química, de todos, detenernos a pensar cómo es que puede florecer la vida en nuestras aulas. ¿Cómo es que podemos permitir que florezca la vida, ¿cierto?, a partir de una educación en el amor de la vida y no de una educación en la idea de que hay que explotar la tierra para sacar el beneficio al máximo? En su obra La inteligencia de las flores, creo que aquí está la carátula, el abogado que deviene poeta de la naturaleza se propone implícita y explícitamente, aquí estoy leyendo a Wilches Chaus, la urgencia de asumir una posición ética, un compromiso ético frente al fenómeno de la vida, del cual también los seres humanos somos parte, dice Wilches Chaus, y continúa: posiblemente no haya sido accidental que este libro se hubiera publicado por primera vez en inglés con el título Life and Flowers, o sea, vida y flores. Hasta ahí Wilches Chaus, eso está en el prólogo. ¿Y qué es Maeterlinck? Y es que Maeterlinck, devela que las invenciones humanas no habían sido creadas por la naturaleza, ya habían sido creadas por la naturaleza, especialmente por las plantas con flores.
De lo contrario, la vida en el planeta hubiera desaparecido hace tiempos inmemoriales. Recuerden que nosotros le debemos a las plantas con flores la biodiversidad y le debemos a las plantas con flores la posibilidad de que nosotros estemos aquí. Son nuestras madres lejanas. La ambientalización de la educación, configurada en el pensamiento ambiental sur, es estética, epistémica y política. El florecimiento es estético, es ético-estético. La inteligencia ética epistémica y las flores mismas son estético-políticas. Transformarse permanentemente en lentitud, que eso es una de las implicaciones que hacen las plantas cuando están floreciendo, como cuerpos en metamorfosis y en la singularidad cambiante, es la mejor manera de pensar la educación. La educación, como la plantea René Magritte, en este bello cuadro que se llama La clarividencia, a mí me encanta, porque la clarividencia es la posibilidad de nosotros educar no en la exactitud, sino en las transformaciones y las metamorfosis de la vida. La exactitud no existe, la exactitud es un imaginario construido, ¿cierto?, en el mundo occidental moderno, pero ningún fenómeno de la vida está quieto, todo va cambiando permanentemente. Por eso Magritte se pinta, él se hace un autorretrato, él pintando, pero fíjense que está pintando un huevo y mientras lo pinta ya es agua. ¿Eso qué significa? Otra manera de ver, otra manera de sentir la vida. Sí. Digamos que lo normal era que se hubiera pintando el huevo y el huevo como un retrato del huevo. Pero Magritte siempre fue así, porque Magritte es surrealista. Tiene otro bellísimo cuadro que es pinta una pipa y dice: esto no es una pipa. Sobre esa obra Michel Foucault también tiene un trabajo maravilloso. ¿Y es por qué? Porque es que todo cambia, todo se transforma, todo está en permanente metamorfosis. Y nosotros muchas veces en nuestras clases, muchas veces en nuestros cursos, creemos que nada cambia, que las verdades son absolutas, que si ya se leyó ese libro ya no era más, porque en ese libro está toda la verdad. Muchas veces nosotros la mayoría de las veces nosotros no educamos en el observar asombrados y en el sentir asombrados la transformación de la vida, sino en la idea de que tenemos que aprender la vida como objeto, explotarla, sacarle el máximo beneficio. Eso lo hace muy bien la biotecnología ahora en su relación con la gran industria, sobre todo de alimentos, ¿sí? Y producir cosas para el mercado y para la industria. Fíjense que estamos en esa gran diatriba, en esa gran tensión política, y yo creo que la labor nuestra como maestros es estético-política. Estética porque tenemos que enamorar a nuestros discípulos, a nuestros estudiantes, a aquellos que están con nosotros, enamorarlos, atraerlos con nuestra palabra, con nuestro pensamiento, invitarlos a pensar, que se enamoren de la vida, que se asombren ante un rayo de sol, que volvamos a asombrarnos ante las cosas más elementales de la vida misma, porque perdimos el asombro. Y eso es terrible. Una educación sin asombro se vuelve una educación tecnocrática. Una educación en la clarividencia, que comprenda las transformaciones profundamente complejas de la vida, que comprenda el lenguaje de la tierra, las lógicas de la naturaleza que somos, para cuidar de la vida como cultores, como los poetas que somos, para habitar, que es una práctica estético-política, poéticamente, que es una práctica ética estética, la tierra, que es el ethos. Ethos no solo es comportamiento. El primero que usó ethos fue Homero en la Ilíada, y nosotros retomamos esa palabra ethos con una E larga. Hay el ethos con E corta, que fue el que cogió Aristóteles para decir que el ethos era comportamiento, eran valores. A nosotros nos gusta más el ethos como casa, como morada. Y nos gustan las dos cosas en el sentido de que tenemos que habitar éticamente ese ethos. Y habitar éticamente ese ethos implica amar la tierra, y eso ya es estético.
pero también implica cuidarla y también implica esa capacidad colectiva que tenemos nosotros de construir ese arraigo, de construir ese lugar de habitación, y eso también es un trabajo político. Hay una palabra muy bella que nos regalaron los cunas, que es la palabra avyayana. Nos gusta el sentido o el doble sentido que tiene la palabra avyayana. Estoy hablando del sentido no solo como dirección como dirección, sino del sentido como sentir y del sentido como significar. La palabra sentido tiene tres sentidos, pues hasta ahora, que es dirección, el sentir, la sensibilidad, los sentidos, la capacidad de sentir, el sentimiento, pero también de significar, desde el punto de vista semántico. Pero la palabra avyayana significa tierra en florecimiento, pero también significa buen vivir. Solo es posible una tierra que siga floreciendo si educamos en el buen vivir, no en el vivir mejor. Los pueblos cunas llaman a esta tierra, desde antes de que llegara Américo Vespucio, esta tierra tenía un nombre, era avyayana, tierra en florecimiento, tierra fértil, tierra madura, tierra generosa, buen vivir. Dos connotaciones tiene este vocablo, una que nombra la tierra en su permanente transformación metamórfica, tierra en florecimiento, otra que nombra la manera de habitarla, buen vivir. Las dos significaciones y los dos acontecimientos configuran el nombre de la tierra que somos. Solo es posible habitar la tierra si ella florece. La vida, si no florece en poesía, no vale la pena. Fin de la filosofía moderna con sus ontologías claras y distintas. Emergencia de lo inestable, lo fugaz, lo cambiante. Pero lo que permanece lo fundan los poetas. Entonces, emergencia en lo poético y la capacidad poética que tenemos de transformar y de reencantarnos con el mundo. Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza, decía Hölderlin maravillosamente en ese bello texto de los inicios de Hiperión. En tanto poiesis, en tanto florecimiento, en tanto avyayana. Nuestro pensamiento ambiental le pregunta a la educación qué ha pensado ella para que la tierra permanezca en florecimiento. Se ha dejado reducir a una serie de discursos para justificar la sustentabilidad del desarrollo. La educación ha construido una actitud de amor y respeto por la tierra, la naturaleza, la vida, o se ha reducido a tecnologías sociales para el desarrollo sostenible de la humanidad. Pero viene la pregunta, ¿a cuál humanidad se refiere el desarrollo sostenible? ¿No será la humanidad europea? ¿A la humanidad noruega? ¿A la humanidad de los que se reunieron en Noruega? Precisamente se reunieron a discutir esto bajo la coordinación de la primera ministra de Noruega en ese entonces, la señora Gro Harlem Brundtland. De ahí viene toda esa idea del desarrollo sostenible. Del desarrollo sostenible, por eso convenció y por eso solucionó perfectamente el problema, porque le dio justo a los que estaban peleando porque no se detuviera el desarrollo, pero también le dio justo a los que tenían en ese momento o lideraban el movimiento ecologista en el mundo, y resulta que el desarrollo no puede ser sostenible porque dejaría de ser desarrollo. Lo único que se puede hacer es sostener el desarrollo. Y en eso nos pusieron todos. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema, que estamos ante un hierro de madera, es decir, estamos ante una profunda contradicción. Para que haya desarrollo tiene que haber devastación, tiene que haber saqueo, tiene que haber robo, tiene que haber guerra. Ese es otro hermano gemelo del desarrollo, la guerra. Sí, el desarrollo implica todo eso, pero nosotros hemos hecho una cantidad de investigaciones, todas con la palabra desarrollo. ¿Por qué? Porque es el gran paradigma. Por eso tenemos que
transformar esos paradigmas, cambiar, disolver esos paradigmas, no más paradigmas. Nosotros no necesitamos paradigmas, porque el problema de los paradigmas es que se vuelven rápidamente dogmas. ¿A cuál humanidad se refiere el desarrollo sostenible? ¿Es la palabra humanidad un concepto construido en Europa? Claro, es un concepto construido en Europa. Recuerde que cuando los españoles llegaron acá, cometieron las más terribles violaciones, masacres, acabaron con 50 millones de personas aquí de una manera terrible, porque o no se parecían al modelo que ellos tenían de humanidad, o no hablan español, o no se bautizaban. Y para Europa la humanidad ha habido un modelo de humanidad. Ese es un problema, es una construcción europea. ¿Qué culturas, qué humanos son humanidad y quiénes no? La humanidad como concepto emerge de la Ilustración para nombrar genéricamente a aquellos hombres iluminados por la razón universal que, según Kant, habrían llegado a una mayoría de edad. La humanidad ilustrada no es los salvajes, los extraños, los otros radicales. La humanidad como figura unificadora de la diversidad de humanos también tiene un origen religioso monoteísta, tiene del judaísmo y del cristianismo y una base ética ligada a una tradición, el imperativo categórico o moral, que es un imperativo con pretensiones de universalidad. El vuelo civilizatorio de la humanidad europea, expresado por el mito de Ícaro, aquí hay una fotografía de Ícaro, una pintura de Ícaro. Recuerden, ese mito es un mito que todos conocemos. El mito de Ícaro fundamentalmente es que a Ícaro lo van a sacrificar, y entonces su padre quiere sacarlo de la isla donde lo van a sacrificar. La única manera de hacerlo, su padre era un ingeniero cretense muy bueno, le construye unas alas. Él sabe construir las alas. Él comprende la lengua de la tierra, él sabe que las alas deben ser livianas, pero no tan livianas que no puedan levantar el cuerpo. Sabe que las alas, él conoce las leyes del viento, las leyes de la naturaleza, las leyes para poder hacer unas alas. Y se las hace a su hijo Ícaro, pero Ícaro es un adolescente, y entonces Ícaro se pone muy feliz porque va a volar. El papá le dice, déjalos. Le dice, no puedes volar tan alto porque si llegas demasiado cerca al sol, el calor del sol va a derretir la cera con la que te pegan las alas. Y no puedes volar tan bajo porque el agua del mar también te puede mojar las alas y puedes caer. Pero Ícaro no escucha esas advertencias, ese principio de serenidad, no escucha ese término medio, no escucha las frases de su padre, que como ingeniero, ¿sí?, que sabía lo que era la técnica, una técnica que entrara en consonancia con la naturaleza, él sabía hasta dónde podía llegar y dónde tenía ya que decir que no. Pero el niño Ícaro no tiene la madurez para eso. Empieza a volar demasiado alto y cae. Y el pobre Dédalo no puede hacer absolutamente nada y se ahoga. Entonces ese mito se ha tomado. Augusto Ángel tiene un libro bellísimo, se llama El retorno de Ícaro, y es, digamos, toda su propuesta de filosofía ambiental desde la crisis de Occidente, y es como nosotros somos como esos Ícaros que ya estamos llegando, estamos cayendo, no escuchamos las advertencias de Dédalo, y el golpe pues ya está siendo bastante fuerte. El vuelo civilizatorio de la humanidad europea, expresado en el mito de Ícaro, funda la escisión hombre y naturaleza en Occidente. Su huella escribe un nombre, omniabarcante, encarnación, realización, explicitación de la razón universalista, desarrollo. Esa es la huella de ese pueblo civilizatorio. Su finalidad también es unicista y universalista, la globalización, que son palabras que están siendo políticamente muy correctas hoy en día: globalización, desarrollo, competitividad. Pero su llegada, sus efectuaciones han tenido un precio: la caída, el ocaso del humano occidental, de la civilización occidental.
Ante este peligro, las alarmas se encienden. ¿Cómo podría desaparecer la humanidad, especie supuestamente privilegiada por poseer la razón, la capacidad de pensar? El antropocentrismo, el eurocentrismo, el racionalismo-centrismo propone desde Europa aquello que no permitiría que la humanidad dejara de tener poder sobre los recursos naturales y sobre las otras culturas, pero que a la vez permitiría que esa humanidad pudiera permanecer por más tiempo en la Tierra. Su nombre es el desarrollo sostenible y sustentable. El desencanto y la desilusión no se han hecho esperar. Luego de casi 40 años de imponer dicho modelo en el mundo, especialmente en América Latina, África y Asia, y unos cuantos países del primer mundo, las huellas del desarrollo, ahora sostenible y sustentable, son evidencias de un mayor y más profundo extractivismo, una mayor manipulación genética, una mayor atrocidad y crueldad con la vida, mayores guerras, mucho más refinadas por los recursos naturales, especialmente el petróleo, bueno, y ahora los minerales que se necesitan para hacer estos aparatos electrónicos. Toda la plataforma en la que estamos es una plataforma antiambiental, pero habría posibilidades de otras plataformas distintas. ¿Sí? Son evidencias de un mayor y más profundo extractivismo, una mayor manipulación genética y una mayor atrocidad y crueldad con la vida, ahora puesta al servicio del desarrollo sostenible. ¿No será que el desarrollo es insostenible porque se utiliza más, acumula más, extrae más, produce más, consume más y esclaviza más? Ante la crisis ambiental emergen diferentes propuestas, entre las cuales dos nos han interesado por ser las más cercanas: al continuar el pueblo civilizatorio, bellamente criticado, desplegado por Augusto Ángel en su Retorno de Ícaro. Aquí está el libro El Retorno de Ícaro. Bueno, esta es otra pintura, pero esta es pintura de 1976. Es una pintura, esta pintura es de Marc Chagall. Ahí Ícaro cayó y todo el mundo está preocupadísimo por la caída de Ícaro. Ustedes que está volando de arriba, Ícaro cae y todo, la gente está preocupadísima. Es porque ya en ese momento que Marc Chagall pinta esa obra, ya se estaba hablando de qué pasó, que esa gran fe en ese vuelo civilizatorio que emprendimos como civilización nos llevó a las peores atrocidades. ¿Qué fue lo que pasó? Ante la crisis ambiental, repito, emergen diversas propuestas, entre las cuales dos nos han interesado por ser las más cercanas. La de continuar el vuelo civilizatorio, bellamente y críticamente desplegado por Augusto Ángel en su Retorno de Ícaro, que es este libro bello, pero más cerca de la tierra, mesurado, un poco más lento, sin transformar la raíz misma del problema, que sería nuestra red de símbolos, y manteniendo la ligación profunda, ontológicamente inseparable, entre desarrollo, globalización y tecnologías de la información y la comunicación, para pensar lo mismo, unificarse políticamente, pensar la Tierra como un globo geométrico, precisado, aplanado, en clave de una simplificación de la diversidad, en la homogeneización técnica, en la voz del imperio de la humanidad, la voz del sujeto y sus variedades. Hacer cada vez más potente la voz de la subjetividad y la intersubjetividad, tarea que se han propuesto las ciencias sociales, para mantener la escisión hombre-naturaleza cada vez más poderosa, la voz universal del sujeto de una lógica universal. En eso hemos estado hasta ahora como cultura, no hemos podido desanclarnos de esa marca, de esa huella, de esa ancla con Europa, no hemos podido zafarnos de él. Y entonces eso es una manera como se ha ido manejando la crisis civilizatoria, la crisis ambiental que estamos viviendo. La propuesta emergente del pensamiento ambiental sur, en la cual pues, estamos muchos pensadores, grupos a lo largo de toda América y de otros lugares también. Tenemos personas en Asia, tenemos personas en África. Propone el giro ambiental de la educación.
la red de símbolos que creó y sigue fortaleciendo la escisión hombre-naturaleza, transformar eso de raíz, el sueño de Frankenstein, la devastación de la tierra, la industrialización de la vida, la guerra de todos y contra todo. Necesitamos transformar profundamente esto, necesitamos enfrentar esta transformación profunda de los símbolos de esta cultura absolutamente contra natura, contra la vida. Ya se ha venido construyendo desde comunidades otras de vida que habitan esta Aguayá, esta tierra en florecimiento, enclave del buen vivir. Su propuesta, que es ya la nuestra, consiste en educar en la recuperación de maneras otras de relacionarnos con aquella madre, la tierra de la que emergió el humano como humus. Recuerde que la palabra humano viene de humus, ¿cierto? Que es la sal de la tierra. Les recomiendo que se vean un documental bellísimo sobre la vida de Sebastián Salgado, uno de nuestros fotógrafos invitados hoy. Es una película, un documental que hace Tim Penders, se llama La sal de la tierra. Absolutamente hermoso. Lo pueden bajar, lo pueden buscar en internet, está por ahí en la red. O lo pueden conseguir y comprar. Somos entonces ese humus, como aquel. El humus es fundamental en la estructura de la tierra. Nosotros, los humanos, somos también fundamentales, claro, todos los seres vivos somos fundamentales en la estructura de la vida. Para ello, la urgencia de decolonizar el pensamiento sobre la educación, sobre lo ambiental, presente aún en los discursos oficiales sobre políticas ambientales mundiales, nacionales y locales. Esto implica tensionar lo político-ambiental con lo político-ambiental, conversar, discutir, acordar y desacordar. Implica horadar en las palabras, en los nombres de las cosas, en el ethos presente, en cada manera de nombrar habitar esta tierra. Implica una transformación de las redes lenguágicas que habitamos y nos habitan, que van desde lo técnico hasta la poesía, desde lo científico hasta los saberes ancestrales, desde los cuerpos piel hasta los cuerpos pensamiento que somos. Desoccidentalizar los estudios sobre educación. La educación y el mismo pensamiento ambiental impuesto desde Europa, develar sus emergencias sur, pensar planetariamente, no globalmente, porque el globo es unificado, el planeta es absolutamente singular y diferente. Desde la singularidad de los lugares y la diversidad que somos, retirar de nuestra palabra vocablos colonizadores como recurso, riqueza, manejo, explotación, descender de los cielos de la metafísica para comprendernos en, de y hechos de tierra, cuerpos tierra. Es otro libro que traje por si alguien lo quiere. Asumir una posición de amor y respeto por la tierra, naturaleza, vida. Pensar con el poeta Heiberlin que el ser humano hoy es hacerse uno con todo lo viviente en un feliz olvido de sí mismo. Esta es la tarea de la educación hoy. Decolonizar, desoccidentalizar son dos palabras acontecimentales que implican lanzarnos a un vacío enorme, desencantarnos del sistema mundo en el que estamos, desaprender aquellas lógicas, aquellas formas, aquellas tecnologías, aquellos valores, aquellos lenguajes, aquellos conocimientos que objetivan, cosifican y mercantilizan la vida. Augusto Ángel Maya, en su aventura de los símbolos y en su retorno de Ícaro, propone ir al origen constitutivo de nuestra civilización occidental y de nuestra cultura moderna para encontrar allí cuáles han sido aquellos símbolos imaginarios que configuraron nuestra actitud ante la tierra, la naturaleza y la vida. Encuentra que la decisión hombre-naturaleza, sociedad-naturaleza, cultura-naturaleza se ha mantenido por medio de la política, la economía, la religión, la teoría del conocimiento moderno y principalmente la educación. La separación y escisión entre disciplinas de las ciencias, estas a su vez fragmentadas o escindidas entre ciencias sociales y ciencias naturales,
fueron configurando en la modernidad una jerarquización de los saberes al punto de crear el imaginario de que los únicos saberes válidos, oigan pues, los únicos saberes válidos correspondían a aquellos impuestos hegemónicamente en los procesos de colonización. Un centro de Europa desde el cual surgirían discursos totalizadores y unicistas sobre la verdad con mayúscula, la moral con mayúscula, la belleza, la justicia, la política, la vida, la religión, la lengua y demás hilos que configuran el tejido cultural. Edgardo Landero, pensador que ha venido construyendo la propuesta de decolonizar los saberes instituidos e instituyentes a partir de la emergencia de pensamientos alternativos, otros, radicalmente diferentes al pensamiento eurocentrista, plantea, comillas, esta es una construcción eurocéntrica que piensa y organiza a la totalidad del tiempo y del espacio, a todos los seres humanos a partir de su propia existencia, colocando su especificidad histórico-cultural como patrón de referencia superior y universal. Pero es más que eso. Este metarrelato de la modernidad es un dispositivo de conocimiento colonial e imperial en que se articula esa totalidad de pueblos, tiempo y espacio como parte de la organización colonial imperial del mundo. Una forma de organización y de ser de la sociedad se transforma mediante este dispositivo colonizador del saber en la forma normal del ser humano y de la sociedad. Las otras formas de ser, las otras formas de organización social, las otras formas de saber son transformadas no solo en diferentes, sino en carentes, en arcaicas, primitivas, tradicionales, premodernas. Son ubicadas en un momento anterior del desarrollo histórico de la humanidad europea y eurocentrista, lo cual, dentro del imaginario del progreso, enfatiza su inferioridad. Hasta aquí Edgardo Landero. Con esto, Landero, Miñolo, Arturo Escobar, Santiago Castro Gómez, entre otros pensadores, han colocado las ciencias, al menos las ciencias sociales, en interrogación. Sus métodos, sus teorías, sus concepciones de espacio y tiempo, sus maneras de abordar el conocimiento han continuado la tarea de colonización iniciada hace más de 500 años. El pensamiento ambiental, en sus diversas configuraciones, como estético complejo, como latinoamericano, como alternativo, como sur, incluye a la tierra en su propuesta de colonizadora. Si la tierra, como lugar de ser del Estado, como natal, como madre, como generosa en el florecimiento, como de lo que está hecha la gente, mapuche significa gente de la tierra, a la que pertenecemos, la que no se vende ni se calcula ni se mercantiliza, la tierra como lugar de todos los lugares, como lo decía Carl Sagan en los años 80, como ese pequeño puntito pálido de azul, pero que es nuestra casa, ¿no? Mirada a 6.000 millones de kilómetros, era un puntito pálido de azul, pero es la única casa que tenemos. Entonces, maestros, es obvio, es claro que nosotros tenemos que cuidar esta tierra. Y la educación es un factor maravilloso para hacerlo, para ir transformando esos imaginarios que tenemos de una educación para el éxito económico, para el emprendimiento, para la competitividad, y abandonando progresivamente esto, ¿sí? Este es el reto de la vida, el reto de las investigaciones acerca de la vida, y la clave de estas investigaciones, de estos estudios de las ciencias de la vida, el florecimiento de la vida. Abandonar el desarrollo con todos sus adjetivos y prefijos, nos duele mucho, porque estamos todos apresados en el desarrollo. Pero hay que hacerlo. Augusto Ángel decía, es difícil, pero hay que hacerlo. Y comenzar a decolonizar lenta, juiciosa y rigurosamente la educación. Muchas gracias.
tengo una pregunta y es o sea, ¿cómo poder transformar ese chip ese chip de la educación ambiental y de la sostenibilidad? Y primero que todo, los países industrializados son los que más potencian ese discurso, ¿sí? Y segundo, pues siempre que nos hablan de educación ambiental, pues creo que la mayoría de nosotros pensamos en que hay que reciclar, que hay que ahorrar agua, que con las tapas de las gaseosas podemos hacer una chaqueta, pues, cosas de ese tipo. O sea, ¿cómo poder transformar esa etiqueta de educación ambiental que nos imponen actualmente? Muchas gracias por tu pregunta. Obviamente yo no te la voy a responder. ¿Por qué? Porque no hay como único, no hay como una, claro, no hay una fórmula, ojalá hubiera una fórmula, una receta para uno decir, hagámoslo así, este es el método y ya todo solucionado, ¿no es cierto? Claro, como es una crisis tan profunda en la que estamos, fíjate cómo lo que tú estabas diciendo es totalmente cierto. O sea, aquellos redujeron lo ambiental, lo redujeron a 3 canecas de basura, una verde, una roja, una azul o una amarilla, no sé, ya son como 10 canecas porque son tantos los desechos que producen las grandes industrias que ya no se puede ni siquiera clasificar. Entonces, obviamente, ¿a qué se ha reducido lo ambiental desde el punto de vista de los discursos oficiales? Al ecoturismo, ¿no es cierto? A una cosa trivial, yo pensaría muy trivial y muy light. Hay un ambientalismo light, absolutamente trivializando toda la problemática y pensando que si nosotros ponemos a nuestros niños a separar las basuritas, ya, ¿cierto? La política ambiental en la Universidad Nacional, que la hicimos entre varios profesores, ¿sí? Era un documento extenso, profundo, donde decíamos que tenemos que modificar todas las maneras de ver las ingenierías, la arquitectura, la administración, la medicina, y empezamos a trabajar desde el problema del mecanicismo y cómo era necesario entrar en un pensamiento complejo y cómo era necesario un reconocimiento de que somos naturaleza. La redujeron a un parágrafo el 10 de octubre del 2011, la puedes bajar por internet, la puedes mirar todos políticamente de la Universidad Nacional. Es una página donde todo se reduce al reciclaje y a las canecas de basura y a que cerremos la llave, ¿cierto? A que cerremos la llave, pero eso no se lo dicen a Coca-Cola, eso no se lo dicen a las multinacionales que desperdician el agua y que acaban con eso no se lo dicen a las grandes multinacionales de la minería, ni a las productoras de carne, eso se lo dicen a nosotros. O sea, nosotros somos los culpables por dejar la llave un poquito abierta, porque además es eso. Entonces, miren, el problema es gravísimo, el problema es político. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo pienso, comunidades de resistencia. Me parece fundamental las comunidades de resistencia. Para mí es muy importante movimientos sociales. Y sobre todo movimientos sociales que no estén comprometidos con partidos políticos. Porque no es más sino que se comprometen con partidos políticos y hasta ahí llegamos. ¿Cierto? Me parece muy bello educar. En educación podemos hacer muchísimo, no todo. Yo no creo en la transformación de las grandes políticas educativas del país. Una vez lo digo, ¿por qué? Porque el país es un estado dependiente, con una deuda externa inconmensurable, que muchos de los capitales que tenemos para investigación, ¿de dónde vienen? Esos capitales para investigación, ¿de dónde vienen? A nosotros cada año nos citan a reuniones para enseñarnos a llenar formatos para presentarnos a proyectos de investigación para usar regalías. ¿Y de dónde vienen las regalías? Es que fíjense cómo es una perversión. Entonces, miren, yo no tengo cómo. Yo tengo la misma angustia tuya. Pero hemos trabajado y tenemos que seguir trabajando. ¿Con quién? Con nuestros estudiantes. Nosotros podemos convertirnos en comunidad de resistencia. Nosotros tenemos
por ejemplo, grupos de investigaciones que son comunidades de resistencia. ¿Me entiendes? Yo creo que esa es la única salida, o por lo menos una de las salidas. La presión social, siempre es la presión social la que transforma. Yo nunca, mire, las grandes transformaciones no han sido decisiones que tome un presidente, un rey, no. Las grandes transformaciones civilizatorias las han hecho la gente, ¿sí? Eso es históricamente como una constante. Entonces, bueno, lo siento, no puedo decirte cómo, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Creando comunidades de resistencia, estamos escribiendo, estamos hablando, transformando nuestro lenguaje. Yo le digo a mis estudiantes, mire, no le digamos más a la tierra recurso. Si nuestra madre, usted por la noche llega y dice a su mamá o a su papá, hola recurso, hola riqueza. Y claro, ahí mismo la gente dice, claro, tiene razón. Pues, ¿cierto? Es que es obvio que uno, si a mí me dijeran que yo soy un recurso, me sentiría respetado. ¿Y por qué se lo decimos a la tierra, a la naturaleza? La otra cosa, sentir la naturaleza, sentir las tierras, que nos sentimos. Y uno se va para otro país y es ahí donde uno se siente naturaleza, tierra natal. Los olores, los sabores, esas cosas maravillosas que somos. Uno está en otro país y uno oye hablar español, uno está en la China o en Estados Unidos y oye hablar a un paisa o a un bogotano y uno se va, y usted ve dónde es, lo abraza, lo da picos porque por fin se encontró con un paisano, ¿cierto? Con un vecino. Entonces nosotros tenemos que recuperar eso. Eso se ha perdido mucho con el mundo globalizado y con toda la cuestión de la economía globalizada. Pero creo que es interesante, por lo menos, ejercer el derecho a pensar. Yo creo eso. Yo creo que lo más importante de todo es mover el pensamiento, potenciar, preguntar, dudar, ¿cierto? Creo que eso hace parte presente de la educación. La educación no es tanto responder, sino aprender a preguntarse. Yo creo que eso es mucho. Me parece lindo que uno pueda preguntarse, señor. Yo diría que más que una pregunta es un aporte. Me parece importante lo que usted hablaba de las comunidades de resistencia y también me parece muy importante que descontextualicemos y ampliemos el concepto de lo que es biotecnología, porque resulta que hoy en día lo hemos encerrado en 4 palabras, en una utilidad de los seres vivos para, y yo pienso que la biotecnología nos da la posibilidad de regresar a eso de lo que tú hablabas, que es la Pachamama, de salvar los recursos de la semilla, del campesino, de la madre tierra, del compost, de esas cosas que a veces se han perdido. Y yo siento que nosotros los maestros en eso sí estamos haciendo una labor, que es una labor de pronto no tan visibilizada en medios de comunicación y en ese tipo de cosas, pero sí se está haciendo y ya nos hemos dado cuenta que la parte ambiental va mucho más allá de la caneca, del reciclaje, del utilizar ese tipo de situaciones que son un escudo para otro tipo de cuestiones políticas. Pienso también que desde la escuela la media fortalecida ha permitido eso que hablábamos de los procesos de investigación o que la Universidad Nacional está haciendo, porque desde nuestras instituciones, a veces arañando con las uñas, también tenemos grupos de investigación alrededor de ese tipo de cosas. Y siento que este es un medio y una forma para visibilizar esos grupos de investigación y hacerles ver a los muchachos que eso es importante, volverles a dar la posibilidad de descubrir, de emocionarse con esas cosas que son tan cotidianas y a veces tan ajenas a nuestra vida, ¿no? Muy lindo lo que tú estás diciendo, porque es una manera de hacer que nos ayuda en nuestra angustia. O sea, claro, cuando uno escucha al otro y cuando uno encuentra que otros también están haciendo y cómo lo están haciendo y con esa emoción y con ese gusto, entonces uno como que siente que esto es posible. Lentamente, pero es posible. ¿Sí? Dolorosamente, porque también nos toca quitarnos y renunciar a muchas cosas que nos permiten un confort, pero que uno realmente
va a haber, y es un confort que no es fundamental en el despliegue de lo humano, por ejemplo, ¿cierto? Yo a veces me dicen, bueno, pero no había computadores, y yo digo, pero cuando había computadores había igual un gran pensamiento, se construyeron saberes y se escribieron libros que siguen siendo hasta hoy fundamentales a mano, sobre papiros o o cuando no hay imprenta. La música, a ver, la música, sí, la gran música, yo amo toda la música, pero estudié música, por ahí decía Paula, pero la estudié porque la amo. Y la música, para hacer música no necesitamos sino hacer música. Así que ahora digamos que los computadores, que los no sé qué, ¿saben? Pero Beethoven no necesitó nada de eso, ¿cierto? Ni nuestros compositores colombianos necesitaron nada de eso. Una amiga que va un poco de José Morales, una cosa bellísima, o de Pedro Morales Pino. O sea, lo que yo quiero decir es, hay un confort y estamos apresados en unas maneras de habitar esta tierra en el confort, pero creo que podríamos habitarla sin ese confort y no pasaría nada. Los bajos perderían mucho porque tendría que volver a tomar apuntes de cosas. O sea, hay cosas que obviamente se volverían más lentas. Una hora se desespera porque el computador se le demora en abrir un minuto, ¿cierto? Uno ya dice, esto se me dañó, ¿cierto? Porque ahora todo es ya, ¿cierto? Entonces cuando uno se le demora en contestar un WhatsApp 10 minutos, ya me dice, pero eso no puedo contestar, ¿qué pasó? Entonces sí, yo estoy muy de acuerdo con... Yo creo que es posible, y creo que nosotros los maestros somos fundamentales en esto, empezar a elaborar. Ahora, la ruptura, lo que yo llamaba, o lo que estamos llamando el giro ambiental de la educación, es el giro a entrar, no solo en nuestras racionalidades, como sería la compleja, la complejidad, etcétera, sino a entrar también en una cosa que se llama el sentir. Miren, si nosotros no sentimos, no hay posibilidad de educación. La educación debe volver, debe recuperar, debe darle mucha fuerza al sentir. Pero fíjense ustedes cómo esa idea que viene de Descartes de que las verdades tienen que ser claras y distintas y que los sentidos no pueden intervenir en la construcción de la verdad, nos hizo creer que teníamos que obrar como el profesor de la película New World de Pink Floyd, la película de los años 80, bellísima, donde hay un niño que está escribiendo poesía y resulta que el profesor es un profesor que está dando otra clase, no sé qué, ¿sí? Y cuando ve que el niño está escribiendo poesía se burla de él, ¿no? Eso es una escena de la película de New World, porque no puede haber sentimiento, o sea, porque la educación tiene que ser una educación en lo frío, en lo cuadriculado, en lo preciso, porque no es posible el sentimiento. Yo creo que la recuperación del cuerpo, no como el lugar donde estamos, sino lo que somos, los cuerpos. La recuperación de ese cuerpo nos va acercando a una nueva manera de construcción de saberes y conocimientos, a través de los contactos, a través de otras maneras de conocer. Ha habido también un predominio en nuestra civilización, y eso es estrictamente eurocentrista, del mundo óptico acústico, y ha habido un desprecio por el mundo áptico, o sea, por el mundo del tacto, de la piel, del sentir, del tocar. Fíjense que siempre prohibimos que nos toquemos. Si tocamos a otro decimos, ay, perdón, porque lo tocamos. O sea, el tocar como que no, ¿cierto? No. Hay como una prohibición, y eso es muy judío cristiana, hay como una prohibición del sentir el otro, del cuerpo del otro, del sentir el cuerpo, que me parece que también ha sido muy triste y muy dolorosa. Sí, Wolfgang Janke, que es un autor que yo quiero mucho, habla de que precisar el mundo también significa amputar. O sea, precisar viene de un verbo en latín que es precisare, y precisare también es amputar, cortar.
Entonces ese mundo preciso, ese mundo que nos mostraba Alberto Durero al principio, ese mundo del portillo, tenemos que irlo transformando. No es que abandonemos las distintas maneras de ver que son portillos, sino que por lo menos rompamos esa cuadrícula tan cerrada y tan absolutamente cuadriculada en la que metemos a nuestros estudiantes también, y a nosotros nos meten, porque los informes que tenemos que pasar tienen que ir en esos formatos cuadriculados. Entonces, yo pienso que también ha habido una especie de burocratización y funcionalización de la labor del maestro. El maestro cada vez es más funcionario y cada vez menos cultor. Tenemos que hacer resistencia con eso. Llenemos el formato. Yo he encontrado que uno cuando me ponen a llenar formatos por las plataformas virtuales, da lo mismo que una cosa que otra. Porque lo que le interesa a una escuela llega a un resultado diciendo, usted llenó exitosamente eso. Y eso es lo que interesa, que usted llene exitosamente eso. Entonces no le hagamos tanto caso a eso y recuperemos como esa otra cosa bella que es como volver a poetizar esta labor, este trabajo de educar en eso que estamos llamando el giro ambiental de la educación. Bueno, muchas gracias. De nuevo, hay otra persona. La vida atravesada por todo lo estético, y hoy en la educación lo estético, distinto de lo artístico, está como algo casi coyuntural. O sea, a el día del padre, el día de la familia se hace la obra de teatro, o el día de cualquier cosa se hace una presentación, pero no como un elemento vital que esté dentro realmente de lo que significa la educación. Su conferencia me hizo relacionar su pensamiento con lo que propone el profesor Guinás, y una carta que es del siglo XVI, que seguramente todos la conocemos, que es la de de Sartre, hablando del problema de cuándo se conocerán los sueños del hombre blanco. Cuando, como usted atravesó toda su conferencia con lo estético, me hacía pensar en el paralítico, las cosas de Altamira, las cosas del arte puro. Tal vez es la única etapa de la humanidad donde el ser humano hizo las cosas para sí mismo, no para nadie, ni para obtener ninguna ventaja, ningún dinero, ¿no? El sentido de hoy, que todo tiene que tener un precio. Entonces, me parece que lo más hermoso de su conferencia es hablar de que en el mundo del mercadeo, recuperar, como hablaba Maturana, de los sentimientos en la cultura y las emociones es fundamental. Entonces, la pregunta, no tanto pregunta, sino para que usted siga en su poesía inicial, con ese punto tan bonito es, ¿para qué educamos? Yo veo en muchos colegios que se escribe que se educa para el trabajo, en otros se educa para el sexo. Entonces, usted que ha investigado tanto y en esta educación tan del sentido de lo sentimental, los simbólicos, etcétera, etcétera, entonces, ¿para qué se educa? Para que desde todo esto ustedes han atravesado tanto, que es volver al mundo de la sensibilidad, es decir, poder apreciar la verdad, porque nos rodea. Es para que se eso. Claro. Pues es bueno, hermoso escuchar a alguien, empezar a escuchar esas voces. Dice Morán también que no debemos abandonarnos a la desesperanza y tener un punto común que es la tierra. En el colegio, desde hace algunos años venimos trabajando. ¿Qué colegio es? Monteverde, Campestre Monteverde. Hace algún tiempo, hace unos años, se pensó en la idea de 3 ceros para hacer. Después la cambiamos en miles de ceros cuando nos dimos de cuenta que, como dice Morán también, la cantidad de monstruos que habitan en nuestro ser son como miles.
empezamos pensando en que uno de esos ceros debía ser cero reciclaje, ¿sí? El único reciclaje que podría haber era el reciclaje orgánico, pensando en lo que habló hace un rato, hace un momento. ¿Y por qué? Porque es absolutamente capitalista la idea, el trasfondo de ese tipo de reciclaje. ¿Cómo cambiar y cómo hacer que nos reciclemos y todo eso? Pues eliminando el consumo, ¿sí? Es otra forma de mirar las cosas. Abandonar esa comodidad, que finalmente lo que genera es esclavismo, es una esclavitud, ¿sí? Porque por tener y esa visión de más y más y más que implica el desarrollo, pues nos lleva a estar esclavos, totalmente sumidos. Puede ser que eso sea largo, difícil, porque hay que abandonar una cantidad de pensares y sentires egoístas, ¿sí? Porque es en el egoísmo donde encontramos ese sumidero o ese cimiento, pero que está en el aire, como hablaba del abismo, ¿sí? Un cimiento que está sin nada. Bueno, de pronto en donde está es sobre todo el mundo, sobre la miseria, ¿sí? Entonces el cimiento es la miseria, es el otro mal, en una total desolación, cuando les hablamos a nuestros estudiantes, le hablamos del oro y para qué tener oro, y les hablamos de las minas y de marmatos, y les hablamos de otras cosas, de Simití, de las palmas africanas, de los cultivos de arroz y lo de las semillas transgénicas, y una gran cantidad de ejemplos reales, ¿sí? En los cuales y vemos las caras de los muchachos, de las niñas, de los profes, de las profes, porque es que necesitamos formación en eso. Y entonces llegan y las caras son de un poco como de aflicción, porque es terrible esa realidad, esa cruda realidad es horrible, pero también hay una esperanza, ¿sí? Y creo que en esa esperanza es que nos es la que debemos de acoger, esa esperanza de que pronto, o sea, es la única, o es eso, o esto se va a destruir, lo vamos a terminar destruyendo totalmente. Pero hay una esperanza. Pienso que así sea de a poquitos, así sea de a uno, de a dos, de a cinco. Mire, ya hay más gente, hay mucha más gente. Crear esas redes que lleguen a hacer eso que también habla Morán de resistir. ¿Sí? Y no solamente Morán, hablemos de nuestras comunidades indígenas que hablan de resistir a través de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Y a través como no de la seguridad alimentaria, sino como de esa relación nutricia con la tierra, que no estaba parado como una política de biopolítica, porque en el fondo toda política es biopolítica. Desafortunadamente, ahorita tenemos que suspender, pero vamos a seguir hablando ahora porque yo voy a estar con ustedes en la tarde, creo, entonces podemos seguir conversando. Y pues yo les quiero agradecer los bellos aportes de ustedes dos. Yo creo que lo estético vale la pena, creo que la educación tiene que tener una fuerza estética profunda en ese sentido, en muchos otros sentidos. Creo que nos apuntamos y nos hemos apuntado el derecho a sentir, el derecho a disfrutar, el derecho a disfrutar realmente. Creo que hay esperanza, yo creo que hay esperanza, y por eso estamos aquí, porque realmente somos como analistas activos. O sea, uno sabe que hay cosas que no van a ser, no cambian fácilmente, o no van a cambiar. Pero yo creo que todo cambia a la larga. Yo creo mucho en el cuadro La clarividista de Magritte, que me parece maravilloso. Pero creo que hay cosas que no vamos a alcanzar a ver con estos ojos, porque estos ojitos apenas durarán, ojalá viven más añitos, pero uno no dura más de 80, 100 años, ya, muchos 100 años, ¿cierto? Pero hay cosas que se demoran más en cambiar. Yo creo
todo está cambiando afortunadamente.